Buenos y santas. Aybar, Presente. Andrada, Andrada. Ahí escribió que está presente, no le anda el audio. Chicos, traten de solucionar el tema del audio. O sea, el MID es como una llamada y creo que todos podemos recibir una llamada telefónica. No entiendo cuál puede ser el problema de que no les funcione el audio. Antequera Madaí, Arias Facundo, Presente. Ausa Rocío, Presente. Vargas Carla, Vargas Carla, Cabrera Lara, Cayo Nahuel, Presente, profe. Cayo María. Bueno, Copa Celeste, Presente, profe. Cruz Emanuel, Domínguez Patricia, Presente. Elías Margarita, Elías Margarita, Espinosa Agustina, Presente, profe. Flores Sofía, Presente, profe. García Ilem, Presente, profe. Hola, profe. García Gustavo. No tengo internet. ¿Se me puede escuchar? Sí se te escucha. Bueno, estoy acá robando internet de McDonald's. Igual, ¿me puede poner presente, por favor? Estás en McDonald's. Sí, estoy robando acá Wi-Fi porque se me cortó. Flores Sofía García García Guaymas, ¿Cómo? Presente, profe. Loaiza Ruth, Presente. Meja Rocío, Presente. Palma Maya, Presente, profe. Puig Lucero, Presente, profe. Rodríguez Abel, Presente. Roja Yasmín, Rojas Yasmín, Presente, profe. Sánchez Ariel, Sánchez Roberto, Presente, profe. Serrano Ricardo, Presente. Sosa Florencia, Vargas Rosario Presente, profe. y Vilte María. Presente, profe. Bien, pasamos a la comisión B. Alonso, Presente, profe. Amaya, Presente, profe. Benítez, Presente, profesor. Burgos, Liliana, Presente, profe. Caro Tatiana,
Presente, profe. Cruz Florencia, Cruz Florencia, Fernández Carlos, Presente. Jiménez, Presente, profe. Guaymas, Presente, profe. Laimes, Presente, profe. López Betsabe, Presente, profe. López Walter, Presente. Martínez Ivana, Buenas noches, presente. buenas noches. Mendoza Maximiliano, Mendoza, Ortega Silvina, Presente, profesor. Pantaleón, Presente, profe. Pérez, Giselle, Presente, profe. Pistán, Pistán Jennifer, Pizarro, Lorena, Presente. Prevet, Roxana, Prevet, Roxana, Presente. Quiroga Silvina, Presente. Rivera Mariana, Presente. Rodríguez Karina, Presente. Sandoval Tamara, Presente, profe. Serapio Evelyn, Presente. Sosa Rocío, Presente. Villagra Brenda, Presente, profe. Villavicencio Jimena, Villavicencio Jimena, Centeno Soledad, Presente, profe. bien. Cabrera Lara, bueno, no está Cabrera. Cayo María, Cruz Emanuel, Presente, profe. Elías Margarita, Sánchez Ariel, Sánchez Ariel, Presente, profe. Mendoza, Maximiliano, Cruz Florencia, Pistán Jennifer, Centeno, no, Villavicencio Jimena, Profe, sí le mandó mensaje que está presente. ¿quién?
Villavicencio está meta a mandar mensaje que está presente. A ver. Villavicencio. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Yo, profe. ¿Quién? Giner, ¿De qué comisión sos, Giner? de la B. De la B. Profe, a mí tampoco. A ver, aclarémoslo tanto. La materia comenzó hace ya 3 semanas, ¿sí? Va, hace 2 semanas, esta es la tercera semana. Ustedes ya tienen 2 faltas, ¿no? Faltan una vez más y quedan libres, ¿no? Ok, profe. Ustedes hayan ingresado tarde por el motivo que sea, ya es ajeno al inicio de lo que es la materia. Mismo caso de Espinosa. Y cada uno sabe su situación, ¿sí? A medida que se fueron dando las clases, que muchos se iban uniendo, las clases anteriores lo iba completando con ausentes, sépanlo, ¿no? Profe, disculpe, yo sí estuve presente en la clase anterior. Sí, por eso, pero en la anterior no. No, Por solo eso les una. digo, claro, si ustedes ingresaron en las dos, sepan que sí les puse presente en la segunda, pero la primera ya les puse ausente. Los que están ingresando ahora en la tercera, sepan que ya tienen 2. ¿Sí? ¿Quién más? Aparte de Giner, ¿quién más se agrega? Yo, profe, de la comisión A, Rivera Rodríguez Comisión Franco. Rivera. Rodríguez Franco. Eh, Rivera Franco. ¿Alguien más? Portal, profe. Portal. ¿De qué comisión es? ¿De qué comisión es Portal? Hola, profe. ¿Cómo estás, De la Sosa? comisión A, profe. Bien. Ahí le agrego. ¿Portal cuánto es usted? Hola. Portal me puede Portal decir Liliana. su... Bien, gracias. Gracias. Bueno, empezamos. Es Chan. ¿Qué te dije? Así se ve. Profe, Pistón Profe está Sosa mandando mensaje Florencia. que no le sale el audio. Ya está Sosa Florencia y Pistam. Bien. Bueno. Hoy tenemos que ver lo que es líquidos del medio interno, ¿no?
Profe, Bueno, disculpe, ¿no era mecanismos de compensación? Ese, el TP3 tenemos que ver. hoy vemos mecanismo de compensación. Sí, Yo es leí que también el de mecanismo Sí, también. Sí, profe, profe. mecanismo de Perdón, compensación perdón, perdón. tocaba. A ver, ¿dónde está el mecanismo? Aquí está. Bueno, mecanismo de compensación, ¿sí? Básicamente lo que es el mecanismo de compensación es continuado con el tema de la clase anterior, ¿sí? Que nos interesa más que nada saber de qué manera se va a regular los valores de pH a nivel de, más que nada, a nivel sanguíneo. Recuerden que nosotros, o nuestro cuerpo en realidad lo que intenta hacer es mantener un valor estable de pH en un rango de 7,35 a 7,45. Nosotros sabíamos o habíamos leído o hemos aprendido que cuando se produce una variación, ya sea una pequeña variación dado por reacciones metabólicas internas o por consumo externo de alimentos o de sustancias que puedan llevar a modificar el pH, se van a activar una serie de respuestas a nivel fisiológico dentro de nuestro cuerpo. Y la primera respuesta que nosotros aprendimos y tenemos que saber que se da es la regulación del pH a través de los sistemas buffer, los sistemas tampones, reguladores o amortiguadores, ¿sí? Recuerden que si no se logra regular esos valores de pH, nuestro cuerpo entraría en un estado ya patológico en el cual los valores de pH son superiores al rango normal o en contraposición son menores al límite del rango normal, ¿sí? Bueno, hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada, ¿sí? Donde nosotros sabíamos que un sistema buffer es aquel que va a tener la capacidad de aceptar o de liberar protones, es decir, hidrógenos, a fin de contrarrestar los desfasajes de pH que se puedan dar. De esta manera, a través de este mecanismo, se mantiene el pH relativamente constante. Nosotros lo que no tenemos que olvidar es que el rango en el cual se debe mantener, por ejemplo, la sangre, tiene un valor, la sangre en su conjunto, ¿no? Tiene un valor entre 7,35 y 7,45, lo que nos da un margen de 0,1, es decir, de una décima de unidad de pH. Es decir, que pequeñas concentraciones o pequeños cambios en las concentraciones de protones o de OH van a modificar significativamente el pH si es que no actuaran los sistemas buffer. Lo que sabemos es que la primera respuesta que se da en nuestro cuerpo es esa, la de los sistemas reguladores, y es una respuesta de tipo rápida. ¿Por qué es rápida? Porque son respuestas químicas, es decir, que las sustancias reaccionan ante una molécula o un catión o un anión opuesto, y la respuesta es rápida. Recuerden que la velocidad con la que se mueven las moléculas y iones es relativamente alta. Dentro de los buffer que habíamos analizado, teníamos el más importante, que era el sistema de bicarbonato. Habíamos dicho que era más importante porque se regulaba
a través de dos órganos que intervenían en la regulación de la concentración de las sustancias que intervenían en el buffer. También habíamos analizado el buffer de fosfato, que era el que se encontraba presente en mayor proporción en el interior de la célula, dado que la capacidad de respuesta es más rápida que la de bicarbonato, los buffers de proteína y de hemoglobina, ¿sí? De todas formas, independientemente del buffer que hayamos visto, la respuesta era la misma, ¿sí? Cuando se producía un cambio de pH, ya sea para superior o inferior, siempre iban a actuar los buffers y los productos que se obtenían ya no alteraban el pH. Por un lado se obtenía agua y por otro lado se obtenía un componente del par conjugado que no afecta directamente al pH. Y ese era el objetivo del buffer, intercambiar una sustancia capaz de modificar el pH por otra que no lo afecta. Pero acá viene la pregunta, ¿qué pasa cuando ese desfasaje, ese estímulo que se está produciendo para que se produzca, perdón, que se está produciendo, que hace que varíe el pH, es demasiado grande para que el buffer pueda contrarrestar ese efecto? Hablando mal y pronto, es decir, ¿qué va a pasar cuando el buffer ya no funciona, ya no me sirve, ya no es capaz de volver a los valores normales de pH? En ese caso se van a activar en segunda posición, en segundo orden, perdón, los mecanismos de compensación, y que es el objetivo de esta clase, hablar un poco de lo que son los mecanismos de compensación y de qué manera se va a actuar para bajar esos valores de pH o subirlos, ¿sí? Ese tipo de Serían los respuesta, fisiológicos, ¿no? exactamente, son respuestas de tipo fisiológicas. ¿Y por qué fisiológica? Porque ya van a tener que ver con la funcionalidad de un órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerden que la fisiología, de por sí como ciencia, estudia la funcionalidad de los órganos y de los mecanismos que afectan a estos órganos. Entonces, dentro de esa respuesta fisiológica vamos a tener dos: aquellos de tipos respiratorios y aquellos de tipos metabólicos o renales, ¿sí? ¿Y por qué decimos que son de una respuesta más lenta? Porque la respuesta o la capacidad de volver a restablecer los valores normales se va a dar a lo largo de horas y días, dependiendo de cuál sistema estemos hablando, ¿sí? Vamos a analizando un poco, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que, por un lado, el valor de pH de nuestro cuerpo está determinado por la concentración de ácido carbónico que nosotros tenemos. Es decir, a mayor cantidad de ácido carbónico, menor va a ser el pH, mayor va a ser la cantidad de protones que tenemos disueltos. ¿Bien? Y esa cantidad de ácido carbónico está directamente relacionado con la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. Es decir, si yo tengo mucha cantidad de dióxido de carbono, es lógico que vamos a tener mucha cantidad de ácido carbónico, porque el dióxido de carbono en agua, ¿qué es lo que va a hacer? Es un óxido más agua, genera un ácido. Una reacción química sencilla, ¿sí? Ahora, antes de pasar a ver el mecanismo de compensación, analicemos un poquito las respuestas que se pueden dar a nivel respiratorio y que hacen modificar el pH. Yo quiero que les quede claro esto. El pulmón como órgano efector, recuerden que el pulmón es un órgano efector que va a estar regido por el centro respiratorio ubicado en el bulbo raquídeo y por las respuestas que se den a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Pero el pulmón como órgano efector puede realizar dos tipos de acciones, ¿sí? Puede realizar una hiperventilación o puede realizar una hipoventilación. Es decir, el pulmón puede aumentar la frecuencia respiratoria, es decir, respirar más rápido, o puede disminuir la frecuencia respiratoria, es decir, respirar más lento, ¿sí?
¿Qué produce una hiperventilación, chicos? Cuando ustedes respiran rápido, ¿qué es lo que están eliminando o qué es lo que están absorbiendo? Dióxido de carbono. Exactamente, ¿sí? Una hiperventilación lo que hace es aumentar la eliminación de dióxido de carbono. Bien, hagan la prueba. Si ustedes están hiperventilando, más allá de que también está ingresando mayor cantidad de oxígeno, están eliminando mucho dióxido de carbono. Y recuerden que el dióxido de carbono, ¿de dónde proviene? De los glóbulos rojos. Producto de la respiración celular. Muy bien ahí. Viene como producto de una reacción metabólica, ¿sí? La respiración celular es uno de los casos que se puede dar, pero también la mayoría de reacciones metabólicas que degradan compuestos orgánicos producen dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si las reacciones metabólicas se están produciendo a un ritmo normal, es decir, su cuerpo está actuando normalmente en cuestiones de reacciones, y ustedes están eliminando rápidamente el dióxido de carbono, están eliminando mucho más dióxido de carbono con una velocidad mucho mayor de lo que se está produciendo el dióxido de carbono dentro de su cuerpo. En consecuencia, la cantidad de dióxido de carbono neto que ustedes tienen en la sangre arterial va a disminuir. Esa presión de dióxido de carbono, esa presión parcial del gas dióxido de carbono en la sangre disminuye. Y si disminuye la cantidad de dióxido de carbono, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que disminuye? El ácido carbónico. Perfecto, ustedes recuerden, si aumenta dióxido de carbono, aumenta ácido. Si disminuye dióxido de carbono, disminuye el ácido. Porque están directamente relacionados. La formación de dióxido de carbono con agua a través del anhidrasa carbónico es 1 a 1, ¿sí? Entonces, si disminuye la cantidad de dióxido de carbono, comienza a disminuir la cantidad de ácido carbónico. Y si disminuye la cantidad de ácido carbónico, ¿el pH va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar. Disminuye. Exactamente, no aumenta. Aumenta. Hay menos ácido, ¿sí? Entonces el pH tiende a aumentar porque comienza a disminuir la cantidad de ácido, ¿sí? Entonces, si ustedes miran ahí la imagen, ¿qué es lo que va a estimular una hiperventilación? ¿Sí? Normalmente el descenso de pH, ¿sí?, va a estimular a los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, ¿sí?, son cuerpos sensitivos, ¿sí?, que reaccionan a los cambios de protones, o sea, los cambios de pH que se dan en la sangre, que reaccionan a los cambios en la presión de dióxido de carbono que hay también, ¿sí? Entonces, cuando disminuye el pH, se van a estimular los quimiorreceptores, y ya vamos a ver dónde se encuentran esos quimiorreceptores, y va a hacer que uno respire más rápido. Porque si el pH está disminuyendo, está haciendo más ácido, ustedes necesitan eliminar ácido. Y el Profe, mismo ¿le puedo hacer razonamiento, una pregunta? ¿sí? Es que me perdí. Usted había dicho que cuando disminuía el dióxido de carbono disminuía el ácido, ¿no? Sí, Por y la aumenta el pH. hiperventilación. Sí, Pero ¿por qué? O sea, y aumentaba el pH porque disminuía el ácido. exactamente. Y acá dice que hay un descenso del pH en la hiperventilación. ¿No sería al revés, un aumento? No, estás leyendo mal. Ah, El perdón, sí, descenso perdón. del pH estimula a los quimiorreceptores y esa estimulación hace que se produzca una hiperventilación. Ah, ya. O sea, vos ahí tenés un efecto, una causa y un efecto. ¿Cuál es la causa? La causa que se está produciendo es que el pH baja. ¿Por qué motivo? Ya lo vamos a analizar, porque hay muchas causas que pueden hacer bajar el pH, ¿sí? Y el objetivo es entenderlas todas.
El pH te bajó, no sé, estabas en 7,40 y bajó a 7,32. Está por debajo de 7,35, ¿sí? ¿Cómo va a actuar tu cuerpo? ¿De qué manera va a actuar el pulmón? Va a aumentar la hiperventilación. ¿Por qué? Porque la hiperventilación va a hacer eliminar dióxido de carbono, va a hacer eliminar ácido carbónico y, en consecuencia, el pH como respuesta tiene que aumentar, ¿sí? Sí, ya entendí, gracias. Y en contraposición, un aumento de pH va a inhibir a los quimiorreceptores y se va a producir una hipoventilación, es decir, una disminución en la frecuencia respiratoria. Entonces, si ustedes respiran más lento, lo que hacen es acumularse el dióxido de carbono, porque estamos suponiendo que las reacciones metabólicas que se dan en el cuerpo siguen un ritmo normal. Es decir, su cuerpo sigue produciendo todas las reacciones normales que se pueden producir, no tiene sentido nombrarlas a todas, es decir, se sigue produciendo la misma cantidad de dióxido de carbono. Sin embargo, cuando uno está respirando más lento, no está eliminando en una tasa normal la cantidad de dióxido de carbono que se está formando. En consecuencia, se comienza a acumular en la sangre, comienza a aumentar la presión de dióxido de carbono, comienza a aumentar la cantidad de ácido carbónico y comienza a disminuir el pH. Entonces, aquí vemos de qué manera se va a producir esta cascada de reacciones que vamos a tener cuando haya una variación en el pH. Si el pH, si los protones aumentan, y vuelvo a repetir, ya vamos a ver cuáles son los motivos que pueden hacer que aumente la acidez. Si los protones aumentan, el pH disminuye. Y si el pH disminuye, se estimula el centro respiratorio, es decir, primero se van a recibir la señal los quimiorreceptores, van a llevar esa señal al centro respiratorio que se encuentra en el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo va a mandar una señal hacia los pulmones y como órgano efector, el pulmón, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia respiratoria y la profundidad de esas respiraciones. La cantidad de dióxido de carbono disminuye porque ustedes lo están eliminando, disminuye la cantidad de ácido carbónico y como respuesta se produce un aumento del pH. Profe, ¿Sí, ¿con hasta qué se ahí? refiere ahí con que dice frecuencia profundidad? Esa parte no la entiendo. Si yo te digo ahora, hace una respiración honda, ¿podrías hacerlo? Sí. Sí, efectivamente. Cuando uno va, por ejemplo, tiene un problema respiratorio, va al médico, le dice, respira hondo, mantén, respirar hondo. Eso es una profundidad, ¿sí? Llevas al No, máximo. no tiene nada que ver con la frecuencia, o sea, nada que ver con cardíaco, esto es respiratorio nada más. ¿Cómo, perdón? No tiene nada que ver con la frecuencia cardíaca, esto es respiratorio nada más. No, Eso esto es es así. respiratorio. Bien. Todavía no existe el humano que pueda manejar sus latidos cardíacos, ¿sí? Sí podemos manejar la profundidad, es decir, cuán hondo respiramos. Y la frecuencia hace referencia a la rapidez de esas respiraciones, ¿sí? Entonces aumenta la rapidez y aumenta la profundidad, es decir, uno lleva al máximo de lo que puede la expansión de la caja torácica para que se expandan los pulmones. A ver, un segundo.
porque esto, si no lo entendemos ahora, se nos va a escapar. Paremos un poquito acá. Vamos acá. Antes de iniciar con lo que es mecanismo de compensación, entendamos un poquito cómo funciona. A ver, si yo a ustedes les dijera, ahora en este momento, respiren rápido, ¿bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aumentamos la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Pero Sí. esto ustedes lo están haciendo a voluntad, ¿sí? Después el cuerpo hace esto de manera autónoma, ¿sí? Es decir, no es que ustedes deciden respirar rápido. Pero ahora, para entender el concepto, supongamos que ustedes respiran rápido. La presión de dióxido de carbono, si ustedes comienzan a respirar rápido ahora, ¿aumenta o disminuye? La presión de Disminuye. dióxido de carbono Disminuye. vendría a ser la cantidad de dióxido de carbono que tienen en la sangre. Exactamente, la presión de dióxido de carbono va a disminuir. ¿Y por qué va a disminuir? Porque ustedes lo están eliminando. Hay poco dióxido de carbono en la sangre. Si la presión de dióxido de carbono disminuye, la cantidad de ácido carbónico ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Perfecto, disminuye. Y si disminuye el ácido carbónico, el pH, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Son unos genios, exactamente. Por otro lado, y el otro mecanismo es al revés. Si la frecuencia respiratoria disminuye, este aumenta y este disminuye. O sea, es simplemente lo opuesto, ¿sí? Es exactamente lo opuesto. Ahora sí, continuemos. Ahora vamos a ver al riñón. ¿Cómo funciona el riñón? Bueno, el riñón, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Sí? La regulación del equilibrio ácido-base a través de un mecanismo renal se va a llevar a cabo a través de 3 mecanismos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Se puede formar una orina ácida, es decir, el riñón comienza a eliminar muchos ácidos. ¿Y por qué eliminaría el riñón ácido, chicos? Para regular también el pH. El pH está muy alto. Claro, exactamente, está muy bajo. Ah, perdón, sí, eso. Sí, hay una confusión entre ácido y bajo, si aumenta algo, baja el otro. Sí, el pH está muy bajo, digamos, está muy ácido. Y si está muy ácido, yo lo tengo que eliminar, ¿sí? ¿Qué va a hacer el riñón? Va a formar una orina más ácida de lo común. Es decir, comienza a eliminar el ácido. Puede formar una orina básica. ¿Sí? Y en ese caso puede eliminar bicarbonatos. Y en contraposición a esos dos, chicos, no solamente los puede eliminar, también los puede reabsorber. Puede reabsorber
protones y puede reabsorber bicarbonato. ¿Sí? Que acá están. Estos son los tres procesos que vamos a analizar con respecto a lo que es el riñón. ¿Cuáles son los tres procesos que se producen? Y esto es pregunta de parcial. Reabsorción de bicarbonatos, acidificación de la orina y la producción de iones amonio. Ahora, Profe, ¿lo puede poner un ratito de nuevo en la pantalla anterior? Sí. Listo, gracias. Profe, ¿después puede pasar las diapositivas, por favor? Sí, no tengo drama, que las envío sin problema. Recuerden que la producción de iones amonio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alcalinizar la orina, también como la eliminación de bicarbonatos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un mecanismo de regulación pulmonar y un mecanismo de regulación renal? Tiene que ver con el tiempo, ¿sí? La respuesta del sistema pulmonar a un cambio de pH en el cual ya los sistemas buffer no funcionan, tiene un máximo de 12 a 24 horas para restablecer los valores normales. En cambio, la respuesta renal es más lenta, ¿sí? Alcanza el máximo de su capacidad después de 2 a 4 días. Sin embargo, el riñón es mucho más eficiente para restablecer los valores normales que lo que puede ser el pulmón. Les doy un ejemplo. Si una persona tiene, no sé, algún problema metabólico, tiene algún proceso patológico metabólico que hace que los valores de pH cambien, si bien el sistema renal, el sistema pulmonar alcanza un máximo entre 12 a 24 horas, ¿sí? Su máxima capacidad de regulación se encuentra entre medio y un día entero, al final será el riñón el que logre, en el caso que se pueda, va a ser el que logre finalmente restablecer los valores normales. Entonces, acá podemos ver los tres mecanismos que estábamos hablando de la regulación renal. Entonces, fíjense que del lado izquierdo nosotros tenemos el espacio intersticial, tenemos graficado una célula tubular, es decir, de todo el sistema tubular que hay en el riñón, y de lo que es la luz tubular por donde va pasando ese filtrado, ¿sí? Si ustedes ven que pueden ver acá el cursor. Sí, Sí, profe. Profe, ¿eso pasa en todo el sistema tubular o solamente en una parte específica? No, pasa en todo el sistema tubular. ¿Sí? Después otros iones como sodio, ¿sí? Tienen lugares específicos donde se reabsorben, ¿sí? Pero en este caso del bicarbonato, fíjense, uno de los mecanismos es la reabsorción de bicarbonato.
por qué creen que puede reabsorber nuestro cuerpo necesita reabsorber bicarbonato? Recuerden que el bicarbonato es una base. Lo que hace es aumentar el pH. ¿Por qué creen que se tiene que reabsorber? Cuando el pH está alto, cuando hay acidemia. Bien, cuando Cuando hay está acidemia, abajo. pero cuando el pH está bajo, ¿sí? Sí, perdón, Ángel. Exactamente. Por algún motivo que aún no hemos empezado a hablar, el pH está bajo, ¿sí? Hay una acidemia. Una de las maneras de contrarrestar eso es aumentar el pH, es decir, necesito aumentar el pH y una de las maneras es reabsorber bicarbonato. Entonces, fíjense, acá en la luz tubular sería la orina, ¿sí? Que ya se formó, está yendo a ser eliminada. ¿Y qué tenemos? Tenemos bicarbonato. ¿Qué es lo que hace el bicarbonato? Con uno de los protones que se elimina a través de la célula tubular, se forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua a través de la anhidrasa carbónica. Estoy acá en el lado derecho. Entonces, ese dióxido de carbono entra por difusión simple porque comienza a aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la luz tubular. Hay mayor cantidad de dióxido de carbono que en la célula, por lo tanto se va a mover por difusión simple a través de todo ese epitelio. Ese dióxido de carbono se vuelve a combinar con agua, genera el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato. Entonces, cuando uno habla de absorción, de reabsorción de bicarbonato, en realidad no se está reabsorbiendo el mismo bicarbonato, porque este bicarbonato que está acá en el lado izquierdo no es el mismo que que está del lado derecho, no es el mismo que el que está en el lado izquierdo, que está reingresando al espacio intersticial. Simplemente que a través de un mecanismo de reacciones, se puede hablar de una reabsorción, porque partimos de una molécula de bicarbonato que después de una serie de reacciones produce que una molécula de bicarbonato ingrese al intersticio, ¿sí? Por eso se le dice reabsorción, pero hablando correctamente no es la misma molécula de bicarbonato que está ingresando al intersticio que la que está en la luz tubular. ¿Cuál era el segundo mecanismo? La acidificación de la orina. ¿Y para qué se necesita acidificar la orina? A ver, pensemos esto de nuevo. Porque el pH está muy alto. Está muy bajo. ¿Pero bajo no era ácido? ¿Sí? Y si Ah, la sí, de orina verdad. y si la orina se Por eso acidifica, es por medio eso se dice, confuso, ¿no? ¿Cómo, Agustina? por, por eso se dice adificación porque el ácido está abajo. No. Eh, Ah, la cantidad de protones está alto, el nivel de acidez bien. está alto, pero el pH está bajo. Bien. Y si está bajo, ustedes los tienen que eliminar ese exceso de protones para que el pH suba. ¿Sí? ¿Y a través de qué manera? A través de la acidificación de la orina. Y acá nuevamente es el mismo mecanismo, fíjense, que el ácido carbónico contenido en la célula tubular se vuelve a disociar en bicarbonato y en protones. El bicarbonato, como ya sabemos, ingresa al intersticio y después del intersticio va a pasar a la circulación sanguínea, y ese protón va a reaccionar con el fosfato monoácido para formar un fosfato diácido que va a ser eliminado a través de la orina, ¿sí? Entonces estamos eliminando el exceso de protones formado que va a salir hacia la luz tubular, y el bicarbonato que se forma va a volver a ingresar al intersticio para entrar a la circulación sanguínea. Acá tenemos un doble mecanismo, ¿sí? Y la tercera
No se asusten, chicos, no les voy a pedir esto ni en 100 años luz, ¿no? Pero sí por qué las preguntas que les estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué por qué se necesita acidificar la orina? No les voy a pedir el mecanismo de cómo se acidifican y que recuerden que el fosfato monoácido se agrega, reacciona con un protón y forma un fosfato diácido. Y el otro mecanismo es la producción de iones amonio, ¿sí? Lo que me interesa de acá es que ustedes, ¿qué es lo que podemos observar? Que también el mecanismo es lo mismo, partiendo acá de la reacción de disociación del ácido carbónico que genera bicarbonato y protones, ese protón se va a combinar con el amoníaco que viene de una reacción de descomposición de la glutamina para formar iones amonio. Profe, disculpe, ¿esa es la producción de iones? Producción de iones amonio. Bien. Esta es una manera también de elevar el pH, ¿sí? Porque están eliminando el exceso de protones que hay, que va a reaccionar con el amoníaco para formar iones amonio. Bueno, ahora sí empecemos. Entonces, entendido la manera en que se va a regular el pH. Quizás el sistema pulmonar es un poquito más sencillo porque o hablamos de que se respira más rápido o se respira más lento. En cambio, en el sistema renal tenemos que ver qué es lo que se está produciendo, cuál es la alteración que se está produciendo y qué tipo de reacción se puede dar. Cuando los valores son mayores a 7,45, nosotros decimos que se produce una situación de una alcalosis. Y esta alcalosis puede ser de dos tipos. Puede ser metabólica o puede ser respiratoria. Y en contraposición, si los valores bajan por debajo de 7,35, decimos que estamos en una acidosis, que también puede ser de tipo metabólica o respiratoria. Y esto quiero que les quede claro, chicos. ¿Cómo sé yo que algo es metabólico y cómo sé yo que algo es respiratorio? ¿Sí? ¿Por qué pasa en la sangre? Todo pasa en la sangre. Se lo digo de esta manera para que les quede bien. Si el trastorno que está ocurriendo está afectando al dióxido de carbono, es decir, está haciendo que aumente o que disminuya, la respuesta tiene que ser, es un trastorno respiratorio y la respuesta será renal. ¿Me siguen? No, profe, yo no lo escuché Sí. bien. Vuelvo a ¿Lo puede repetir. repetir? ¿Sí? Si el trastorno, y ahora vamos a ver, cuando digo trastorno, ¿qué puede ser? No sé, ingesta de medicamentos, personas que viven, que tienen una bronquitis, personas que son asmáticas, personas que fuman mucho, personas que tienen, no sé, un cáncer en el intestino, un cáncer estomacal. Es decir, estoy hablando de un trastorno, ¿sí? De algún problema, de alguna patología. Si ese tipo de trastorno está afectando al dióxido de carbono, es decir, está haciendo que aumente o que disminuya, es un trastorno respiratorio. ¿Bien? Y el mecanismo de compensación va a ser de tipo renal. Vuelvo a repetir. Si lo que está sucediendo me afecta a los pulmones, será el riñón quien tenga que compensar. El trastorno será respiratorio, ya sea una acidosis o una alcalosis respiratoria, y la respuesta será una respuesta renal. ¿Bien? Ahora, si el trastorno primario
está afectando a la concentración de bicarbonato, está haciendo que Espere, aumente. profe. Está en la guía eso, ¿no? No la leí. Sí, pero es diferente porque usted lo explica diferente. Profe, Va, no profe, sé, yo lo entiendo ¿qué es mejor eso por que usted. es eso que está en la guía, en la hoja 4 arribita, abajo de 1, 2, 3, 4? ¿Es eso que no, que está tiene usted? No, Yo lo a entiendo ver, diferente cuando usted lo explica. no tengo la guía que la voy a abrir. ¿En qué página decís que está, Abel? En la 4. Profe, empieza en la 3 y continúa en la 4. Sí, ahí dice en otras palabras, cuando la variación de pH es de origen respiratorio, este aparato no puede servir para compensar la alteración. Los riñones contribuyen a corregir los cambios de pH a través de diversos mecanismos. ¿Sí? Es lo mismo dicho de otra manera. En la 3, hay que tener en cuenta que los trastornos metabólicos primarios pueden originar una respuesta respiratoria secundaria. Traducido, si el problema es metabólico, la respuesta es respiratoria. Y si el problema es respiratorio, la respuesta es metabólica o renal. Cuando decimos metabólico nos referimos al riñón, ¿sí? Sí, sí, dice lo mismo con otras palabras. Entonces, cuando se afecte la cantidad de dióxido de bicarbonato, nosotros decimos que es qué tipo de alteración. ¿Cómo, profe? Si se afecta Metabólica y compensación respiratoria, ¿no? hay dos opciones. La alteración, y no confundan lo que es la alteración con la respuesta. ¿Bien? Si se está cambiando los valores de bicarbonato en nuestra sangre, o están aumentando, están disminuyendo. ¿Qué tipo de alteración es? Metabólica. Muy bien, es metabólica. ¿Qué tipo de respuesta va a ocasionar? Respiratoria. Perfecto. Y la alteración, el trastorno, alteración, trastorno primario, como quieran llamarlo, está afectando al dióxido de carbono. Es respiratoria. Chicos, cortaron la luz en el barrio. Vaya a Pague McDonald's, la profe. luz, profe. Vaya a McDonald's. Me voy a me voy a McDonald's. Ya sale una triple, profe, espera un ratito. No, nos cortaron en todos lados. Estoy hablando desde el celu. Pero cortaron desde la calle para acá y de la calle para el otro no hay luz. ¿Qué pasó? No pago la boleta, profe. Yo estoy en Entre Ríos, profe. Acá sí hay luz en Entre Ríos. ¿Sí? Yo estoy en Entre Ríos, sí hay luz acá, profe. Ahí ya se En la cortó la calle, Entre transmisión. Ríos. No, Entre Ríos Bueno. Vaquero y Río Vierna. Ay, Entre Ríos. Está en Vaquero. Sí, Chicos, profe. Por eso, en Entre Iba a Ríos. decir Entre Ríos, yo pensé que decía Entre No. Hacemos un break de 10-15 minutos a ver si regresa, porque de la calle para allá hay luz, pero de la calle para este lado Bueno, profe. no hay luz. ¿Profe, usted El que vuelve se- a mandarle invitación al grupo? No, sí, yo sigo conectado. Va a tener que ir a la casa del vecino a dar la clase, profe. Profe, El que Ricardo se vive quiera- ahí al frente. Desde esa capa que la corto la luz. El que se quiera quedar un ratito y charlamos sobre esto, se queda. ¿Sí? Pero el resto puede volver en 15-20 minutos ya. Pero es importante entender este tema porque suele generar mucha confusión.
Vamos charlando un poco. Profe, una consulta. Profe, Ajá. yo me quedé en lo que estaba diciendo cuando estaba afectado el bicarbonato. A Sí, ver, yo te hago una tampoco lo pregunta. entendí, profe. Bueno, te hago una pregunta. Mira, te doy un ejemplo. Suponete que vos, ahora que viene el invierno, tenés una bronquitis o una bronquiolitis. Bien, tenés ahí una inflamación del conducto. Lógicamente no vas a respirar bien, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí, sí o no? Sí, profe. ¿Vos qué pensás ahí? ¿Que se está eliminando más dióxido de carbono o menos dióxido de carbono? ¿Eliminando menos? Exactamente, se elimina menos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿el pH va a aumentar o va a disminuir? ¿Aumenta? Au- Disminuye, ah, porque aumenta la cantidad de dióxido de carbono que hay en la sangre, ¿verdad? Entonces, esa bronquitis, ¿qué le está generando a usted? ¿Una acidosis o una alcalosis? Ácidos. Acidosis. ¿Una de tipo respiratoria o de tipo metabólica? Metabólica. Respiratoria. 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 Pero no era que si afectaba el dióxido de carbono era metabólica. No, no dije si afecta el dióxido de carbono, es respiratorio. Si afecta el dióxido de carbono es respiratorio, si afecta el bicarbonato es metabólico. Bueno. Entonces, una de las causas de una acidosis de tipo metabólica, si ustedes tuvieran que, no sé, rendir eso y dirían, bueno, la acidosis metabólica es cuando disminuyen los valores de pH, perdón, acidosis respiratoria, entre las causas que podemos nombrar puede ser una enfermedad de las vías respiratorias superiores, como ser una bronquitis. Entonces, el trastorno primario sería una acidosis respiratoria. Profe, ¿y cuál compensa... sería un trastorno está afectado el bicarbonato? La diabetes, por ejemplo. Entonces ahí sería un trastorno metabólico. Sí. ¿Y cómo sería la compensación? Bueno, mira, te doy ese ejemplo. Las personas diabéticas lo que tienen es una alteración en el metabolismo del azúcar, de la glucosa, básicamente, ¿sí? Porque no tienen deficiencia de la insulina. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Estas personas tienen activa el proceso de la gluconeogénesis, la tienen muy activa. Y la gluconeogénesis, como habíamos aprendido en química, es un proceso en el cual se trata de producir glucosa a partir de triglicéridos, por ejemplo. El metabolismo de los triglicéridos lo que hace es generar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos producen la cetonuria. Y la cetonuria lo que hace es acidificar. ¿Sí? Entonces, si acidifica a la sangre, está disminuyendo la cantidad de bicarbonato. Por eso es metabólico, está afectando directamente a la cantidad de bicarbonato.
Ahora, volvemos al inicio. ¿Cuál de las dos respuestas te hace subir el pH? ¿Respirar alto, rápido, o respirar más lento? ¿El pH? Sí, Respirar Eh, rápido. Respirar Respirar. rápido. exactamente. ¿Sí? Tienen una respiración más rápida. Las personas diabéticas tienen una frecuencia respiratoria mayor de lo normal. ¿Por qué? Porque constantemente están acidificadas. Es decir, ellos tienen un trastorno metabólico, tienen una acidosis metabólica, ¿sí? Debido a su condición, lógicamente. Como respuesta, ¿sí? ¿Y eso no le afecta después, por ejemplo, cuando si quieran hacer un deporte o algo por el estilo, no le Le, afecta más? le afecta en todo, Lucero. Le afecta en todo. O sea, si nosotros queremos ponernos a hablar de toda la fisiopatología de la diabetes, y no nos va a alcanzar los días para hablar de eso. Algo habíamos visto el año pasado en química, que yo les explicaba, bueno, si tenés mucha azúcar en la sangre porque no la podés metabolizar, es decir, vos no podés hacer que entre. Ahora estamos viendo que una de las cosas que va a producir es la respiración rápida, ¿sí? Pero vos para respirar rápido, ¿qué necesitas? Oxígeno y No, dióxido de carbono. necesitas que la sangre circule más rápido, Ajá. ¿sí? Porque el movimiento de contracción y relajación de un músculo necesita sangre, ¿sí? Para que circule más sangre, ¿qué órgano está implicado ahí? El corazón. El corazón. Y si necesitas que circule más sangre, la frecuencia cardíaca aumenta o disminuye. Entonces, analizando así por analizar, ya vemos que no solamente afecta a la frecuencia respiratoria, también aumentar a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero por otro lado, recordemos que si bien el corazón es un tejido, esto no tiene nada que ver ya con nuestra materia, pero el corazón es un tejido que necesita el aporte continuo de glucosa, y si bien tiene transportadores que habíamos visto que eran los GLUT, transportadores muy afines a la glucosa, es decir, que no necesitaban de insulina para que puedan ingresar, también se van a ver afectados por la cantidad de azúcar disuelta, la cantidad de azúcar que hay en sangre. Recuerden que el azúcar que hacía glicosilaba las proteínas. De hecho, hay un análisis que ustedes hacen que siempre lo nombra, que es la hemoglobina glicosilada. No solamente va a glicosilar la hemoglobina, cualquier otro tipo de proteína va a glicosilar, y cuando la glicosila, esa proteína ya no sirve. Y si comienza a afectar al corazón, después va a llegar a una insuficiencia cardíaca en la cual el corazón no es capaz de seguir bombeando con la frecuencia que su cuerpo necesita. Es decir, traducido, Lucero, sí, no es que una enfermedad tiene un solo efecto y listo, ahí está, se acabó. Recuerden que nosotros, los seres humanos, somos un organismo muy complejo y que todo está relacionado con todo. Lamentablemente, si bien ahora nosotros solamente estamos viendo, a ver, me bajó el pH, se hizo más ácido, bueno, voy a respirar más rápido, pum. Pero sí, si vos te pones a analizar mucho más allá, vas a ver que se afectan a todos los órganos habidos por haber, no solamente a uno. Che, y no vuelve la luz, ¿eh? Ni no íbamos ni en la mitad siquiera. ¿Leyeron esta guía? Sí. Sí, profe. Bueno, profe. chicos, continuamos la clase que viene. El que se quiera retirar, se retira. El que se quiera quedar, me quedo a charlar sobre esta guía.
porque suele tener muchas complicaciones esta guía para entenderla. Claro, profe, yo por lo menos entendí mejor cuando usted lo explicaba que yo leyéndola, por ejemplo. Claro, por ahí digamos a veces la lectura suele tener otro tipo de expresión y que quizá no nos gusta. O como que por ahí nos centramos más en el mecanismo y no continuamos con el resto de la lectura. Claro, pero lo que ustedes tienen que saber de esto es lo siguiente. De hecho, les comento que, por ejemplo, en el parcial del año pasado, a ver, ya que estamos ahí, le leo el punto que fue del parcial del año pasado, a ver si puedo entrar a mi Drive desde el celular. ¿Quieren que le lea el punto del parcial del año pasado? Sí. Profe, Sobre este tema. A ver, para que sí. sepan, para que más o menos vayan sabiendo. También lea los puntos del parcial de este año, que no va a ser. Lea todos, dice. A ver. Está. A ver este. Les presento una situación. Dice, una persona, escuchen, ¿no? Una persona ingresa en urgencia en un hospital con nerviosismo, respiración agitada y convulsiones. Manifiesta haber sufrido un asalto en los minutos previos. Qué yeta, ¿no? Lo asaltaron un ratito antes. Los análisis de laboratorio revelan un valor de pH igual a 7,58. Determinar el trastorno primario y el correspondiente mecanismo compensatorio. ¿Sí? ¿Lo tienen? Lo asaltaron, agitado, pH 7,58. Es una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Vale, a ver, escuchen las opciones. Dice, alcalosis metabólica con compensación respiratoria, respiración lenta. ¿Esa? No. No, profe. Acidosis, bueno, ya sabemos que una alcalosis, así que ahí eliminamos dos opciones, ¿no? Sí. Después la otra decía alcalosis respiratoria con compensación renal, excreta bicarbonato y retiene protones. Esa es. ¿No? Esa era. A ver, dígalo de nuevo, profe. A ver, ¿qué más que ya vimos? Pero, profe, si dice que retiene protones, ¿por qué Ajá. tiene? O sea, yo entiendo si me dice retiene protones, como que tiene más protones en el cuerpo, digamos, en la sangre. No, la respuesta es retener protones. Ah, Por eso dice, mira, alcalosis respiratoria con compensación renal, es decir, ¿cuál es la respuesta de ese trastorno? El trastorno primario es alcalosis respiratoria, ¿sí? Y la respuesta, la compensación va a ser excretar bicarbonatos y retener protones. porque O sea, como respuesta a lo que le pasó, ¿me entendés? La otra pregunta que le había hecho es que seleccione el enunciado correcto que define una acidosis metabólica.
Se produce por disminución de la presión de dióxido de carbono. Es falso. No sé, es falso. Tenían que marcar una sola nomás, la verdadera. Bueno, esa es falsa, ¿verdad? Se produce por descenso de bicarbonato en plasma o por aumento de la producción o retención o ingesta de ácidos no volátiles. Verdadero. Bien. ¿Lo puede repetir, profe? Porque si ya es metabólica, ¿a quién va a afectar? Al bicarbonato. Bien, la primera opción decía dióxido de carbono. No, no va. La cuarta opción dice, cuando disminuye la eliminación de dióxido de carbono a nivel del pulmón, se produce un aumento de la tensión parcial de dióxido de carbono. Hay incremento de la concentración de ácido carbónico con disminución del pH sanguíneo. Falso, porque ahí estamos hablando de dióxido de carbono, ¿sí? Si es metabólico, tiene que ser algo que afecte al bicarbonato. ¿Bien? Y si el bicarbono y el bicarbonato está aumentado, ¿el pH disminuye o aumenta? ¿Cómo, profe? Repite de nuevo. Si el pH está aumentado, ve si el bicarbonato está aumentado, ¿el pH aumenta o disminuye? Aumenta. Se aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. El bicarbonato es una base, ¿no? Sí. Bueno, esas eran las dos preguntas que le hice nada más sobre ese tema. Después había de transportadores, sobre el otro tema. Bueno, chicos, continuamos la clase que viene. Profe, Bueno, profe. una consultita. Sí. Entonces te había dicho que si la reabsorción del bicarbonato es cuando el pH es alto, ¿no? En renal. No, si el pH está bajo, si es ácido, Ah, o sea, ahí tienen que tratar de... Sí, es medio confuso porque en la parte de ácido aumenta los protones, aumenta el ácido y disminuye el pH. Es como que algo opuesto. Y si está disminuyendo el pH, se necesita que aumente como respuesta, por lo tanto se va a reabsorber bicarbonato y se va a eliminar protones. gracias. ¿Lo puede Igual, repetir de nuevo, profe? igual eso lo continuamos la clase que viene. Yo le voy a hacer ahí un esquemita con Bueno. todas las posibles variantes de qué pasa si esto aumenta y qué pasa con el pH, ¿sí? Profe, yo hay algo que no me queda claro todavía, no sé, estoy A ver, confundida. decime. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo tenía que el dióxido de carbono y el trastorno respiratorio, ¿sí? Y que el mecanismo de compensación iba a ser en la respuesta renal. Sí. Después tenía que el bicarbonato era un trastorno metabólico y ahí me quedé. El mecanismo de compensación, ¿cuál vendría a ser? Tiene que ser respiratorio. Ah, bien. Si O el sea, trastorno vendría a es ser lo metabólico, opuesto. siempre lo opuesto. Si el trastorno es respiratorio, la respuesta es renal. Si el trastorno es renal, la respuesta es respiratoria. Claro, pero acá como estábamos hablando de un trastorno metabólico, ahí ya como que ya me confundí.
Ya le voy a hacer un cuadrito para que se entienda mejor, ¿sí? Bueno, listo. Me quedo con que era la comprensión respiratoria. Entonces. Profe, disculpe, ¿esto lo manda por diapositiva después? La diapositiva, sí. Cuando venga la luz, te lo envío, pues lo tengo en la compu. Ah, bien. Profe, Bueno, dígame, la próxima clase vamos a tener también virtual porque la profesora de matimetría dijo que íbamos a tener práctica. ¿Ya les dijo que tienen el miércoles que viene? La comisión A tiene gabinete. La comisión Vamos B a tiene tener de miércoles intercalado, profe. De eso le miércoles. quería hablar Miércoles yo, va a profe, tener si bueno, vuelve a tener presencial las clases, porque ya tenemos las prácticas nosotros y el A gabinete. ver, la comisión A, ¿cuándo no tiene clase? El otro miércoles. No, La pero ¿qué comisión día A de tiene este miércoles tiene clase y el próximo clase? miércoles tenemos nosotros y la comisión Sí, Los en el viernes, día. profe, no tenemos clases, supuestamente tenemos libre. bien, Milagro, esa era la pregunta. Sí, se entendí de que van intercambiados un miércoles o un miércoles. ¿Y la comisión B qué día tiene libre? También el viernes. También los viernes. Perfecto. Bueno, ya vemos porque si no vamos a tener que ir presencial. Y por ahí Sí, profe, ¿cómo? pero ¿qué día iríamos presencial? Y sería los martes como Y los es el martes. horario. Aunque es 1000 veces mejor virtual leído, ¿no? Porque va a mi criterio, ¿no? Porque podemos ver las diapositivas más tranquilas. Allá donde lo vamos a ver en ningún lado si vamos a estar en gabinete. Profe, ¿y no le dieron permiso para hacerla virtual? Sí, pero no hay día. El viernes podría ser, pero yo tengo química con los chicos hasta las 9. Y también no puede ser los martes, pero tendríamos que venir súper rápido a la casa. Claro, pero no creo, esa la veo medio difícil. Así que bueno, ya Profe, y entrar más usted va a avisar y entonces. profe, y tenerlo más temprano virtual, tipo 6:30, cosa de que hasta las 8:30 Antes terminemos. que entre Porque usted a química, los viernes, profe. ¿a qué hora? ¿A las 5 de la tarde? Yo creo que hay gente que trabaja. Che. Sí. Y los viernes a última hora, ¿a qué hora llega a su casa, No, profe? no, sí, yo no tengo problema, son los chicos los que no quieren los viernes a la noche. El viernes soltero. Claro, profe, si ya lo viene, nos vamos al instituto, ya viene soltero, profe. Profe, ¿y no Cállate, Emma, vos no te dejan salir ni a la vuelta. profe, no podría grabar de última video explicando y lo podemos ver, digamos, en el horario que tengamos disponible? Solo por los días que no podamos tener clases. Y que van a hacer todos, porque ¿qué no es que ya comienzan las prácticas todos los miércoles? Pero es semana de por medio. Pero vamos a estar atrasados. Y por eso te digo la clase que no podamos tener con el profe, que él mande un video y la clase siguiente ya tenemos con él. Ah, o sea, vos me decís que Sí, si yo podría grabar. este miércoles que tengo con la comisión A, grabo la del A y el B la B asincrónico. Claro. Ajá. Sí. Estaría Y bueno eso, y el profe. siguiente miércoles solamente tengo con la B y el A lo ve asincrónico, es decir, lo ve cuando tenga tiempo. Sí, pero ahí, ¿cómo nos podemos sacar las dudas? Claro, no me parece tampoco. Profe, de última, en piensen. el aula del fondo que nos están dando hay un televisor grande que está conectado para conectar la computadora. El otro día el profesor de ética lo prendió y sí funciona.
y ahí estamos teniendo clases. Bueno, ya vemos. Lo que pasa es que está ocupada por los martes de día. Pero sería hablar con el coordinador y pedirle el aula para la clase, digamos. Bueno, ya lo arreglamos eso. Bueno, chicos, ya vamos a pensar una solución, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, lindo.